Muy bien, hermana. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, ¿qué era? La batalla había terminado. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ven a ese Melquisedec? Cientos de años antes, cuando él se encontró con Abraham, después que la batalla había terminado, él dio pan y vino. Y aquí Jesús da a los discípulos, después que la batalla dura había terminado, él les dio pan y vino. Fíjense en lo que sigue. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros estamos en la batalla ahora mismo. Vamos tras nuestro hermano caído, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio y predestinó a vida eterna. Y las cosas del mundo lo tienen atrapado a él en un remolino. Él está metido en sociedades y clases, él y su esposa, caminando por las calles de arriba abajo, fumando y bebiendo y divirtiéndose, tratando de encontrar paz. Y con el Espíritu de Cristo en nosotros, como lo fue en Abraham, salimos tras él, con toda la armadura de Dios, los ángeles de Dios acampados alrededor. Salimos a rescatar a nuestro hermano caído. Y cuando la batalla finalmente termine, nos encontraremos con Melquisedec otra vez. Bendito Dios, quien bendijo a Abraham allá, y le dio la bendición, y le dio pan y vino, la comunión. Y cuando la batalla termine, lo encontraremos a él, nosotros quienes somos los herederos de la promesa de Abraham, herederos con Cristo en el reino. Lo encontraremos a él al final del camino, y participaremos del pan y del vino otra vez, cuando la batalla se termine. ¿Quién es este Melquisedec? Aquel que no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o fin de vida. Él estará allá para dar la comunión otra vez. ¿Lo captan ustedes? Cuando llegamos en ciertas noches, cuando nos reunimos y tomamos comunión de las manos de los ministros, representando que creemos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, que ese velo, su cuerpo en el que Él estaba velado, Dios, nosotros la tomamos como un representativo que estamos muertos a las cosas del mundo, y hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, y caminamos con el cuerpo de Cristo, todos los creyentes juntos. Cuando la gran batalla se termine y salgamos otra vez con Cristo, nosotros tomaremos la comunión con Él en el reino de Dios de nuevo, y comeremos la carne, y beberemos la sangre de la viña otra vez en el reino de Dios. Oh, allí tienen a Melquisedec. Eso es lo que él era. Ahora bien, leamos un poquito más adelante aquí, acerca de él. Y el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Lo captaron? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y le bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él pagó diezmos a Melquisedec. Abraham le dio a él los diezmos del botín. Ahora, quiero que ustedes se fijen aquí, a medida que Pablo continúa dando un fundamento para la siguiente lección. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora, el rey de Sodoma dijo, mira, tú solamente regrésame mis súbditos y tú toma los bienes para ti. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová,
Dios Altísimo, Elohim, el creador de los cielos y la tierra. Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, él no tuvo una gran campaña para recoger dinero. Él solamente quería a su hermano caído. Nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo. Bien, yo quiero que ustedes se fijen, Abraham dijo que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré. Él no peleó la batalla para hacer mucho dinero. Y las batallas verdaderamente genuinas no son hechas con motivos egoístas. Las guerras no se pelean por dinero. Las guerras son peleadas por motivos, por principios. Los hombres pelean guerras por principios. Y cuando Abraham salió a rescatar a Lot, él no salió porque él sabía que podía derrotar a los reyes y tomar todas sus posesiones. Él salió por el principio de salvar a su hermano. Y cualquier ministro que es enviado bajo la inspiración del Rey del Cielo no irá por dinero, ni tampoco irá para hacer grandes iglesias, ni tampoco irá para inspirar denominaciones. Él irá únicamente por un principio, y ese es de rescatar a su hermano caído. Sin importar si recoge 10 centavos en la ofrenda, o si no la recoge, eso no tiene ninguna importancia para él. Como yo dije, las guerras verdaderas son peleadas y hechas por principios y no por dinero. Y los hombres y las mujeres quienes se unen a la iglesia, ingresan a la iglesia para ser populares, porque los Joneses pertenecen ahí. O ellos cambian sus iglesias de una iglesia pequeña a una iglesia grande. Lo están haciendo por un motivo egoísta, y el principio correcto no los está respaldando. Ustedes deberían de estar dispuestos a afanarse en el frente de la batalla. En este tabernáculo aquí, cuando las cosas andan mal, y ustedes hombres y ustedes mujeres corren y se van a alguna otra parte, o se van hasta que el pequeño alboroto o el problema se termina. Hay algo mal con su experiencia. Correcto. Nosotros tenemos una costumbre aquí. Nosotros tenemos un orden aquí. Esta iglesia está basada sobre los principios de la Biblia. Si hay alguien aquí que no se está comportando bien y usted piensa que es así, usted va a él y le habla. Si usted no puede reconciliarlo, entonces lleve a un hermano con usted, uno o dos más. Si él no se reconcilia, entonces dígalo a la iglesia. Y la iglesia lo desatará. No tendrá ya más compañerismo con él. Y Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Esa es la razón que ustedes tienen tantos problemas, porque no siguen los principios de la Biblia. Si alguien en la iglesia está causando un disturbio, o algo anda mal, no es su obligación el hablar acerca de ese hombre o esa mujer. Su obligación es ir con ese hombre o esa mujer y decirle su error. Y si él no lo escucha a usted, lleve a alguien más con usted. Si él no escucha eso, entonces la iglesia lo desata. Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Ese es el poder de la iglesia. No hace mucho tiempo aquí, un buen predicador amigo mío, él tenía un muchacho, y ese muchacho había estado yendo a la iglesia, a su propia iglesia. Él llegó a un lugar en donde él empezó a salir con una jovencita que fumaba y tomaba y se portaba mal. Y el predicador dijo, por supuesto, esos son sus negocios. Un amigo mío, muy estimado, y él un buen muchacho. Pero él se enfatuó todo con una jovencita, y ella había estado casada, tenía algunos hijos, su esposo vivía. Él estaba temeroso que ellos fueran a tener, que el muchacho se casara con ella. Así que el hermano estaba todo quebrantado, y me dijo, hermano Branham, quiero que vayas a ver a mi muchacho, quiero que tú le hables. Yo dije, hermano, casi dije su nombre, usted tiene una manera mejor, no me envíe a mí. Si el muchacho no está viviendo bien, y la iglesia lo ha visto haciendo mal, entonces es la función de la iglesia hacer ese trabajo. Eso es asunto de la iglesia. Y la iglesia va y le dice a él. Así que él tomó a un hermano y fue y le dijo.
Y él se enojó con el hermano, dándole a saber que él estaba cuidando de sus propios negocios y que él hiciera lo mismo. Él tomó a otro hermano, 2 más, 2 diáconos. Fue y le dijo al muchacho. Él no lo escuchó. Ellos le dijeron a la iglesia, y él no fue por varias noches para ser reconciliado a la iglesia. Después que su pecado fue dicho delante de la iglesia, entonces la iglesia lo desató. Y como un mes después de eso, él se enfermó de neumonía, y el doctor dijo, no hay ninguna esperanza para que él viva. Entonces él regresó humilladamente. Dios sabe cómo hacerlo. Nosotros mismos tratamos de hacerlo. Oh, debería de sacar a fulano de tal de la iglesia. Debería de hacer esto, eso y lo otro. ¿Ha hecho usted su parte al respecto como una iglesia? Allí lo tienen ustedes. Esa es la manera de hacerlos regresar humilladamente, entregarlos al diablo una vez. ¿Qué dijo Pablo acerca de ese hombre allá viviendo con su madrastra? Ellos no pudieron reconciliarlo. Dijo, entréguenlo al diablo. Miren lo que sucede después en la siguiente epístola que Pablo escribió. Ese hombre se enmendó. Seguro. Dios tiene una manera de hacer estas cosas si nosotros solamente seguimos sus reglas. Si algo anda mal en la iglesia, si está entre la congregación, cada uno de ustedes hermanos que está en la directiva de diáconos, uno de ustedes diáconos no se comporta bien, los otros diáconos van y tienen una reunión, tratando de reconciliar al hermano, diciéndole lo que él está haciendo, o uno de los miembros, o lo que usted sea. Entonces, pues, debe de ser presentado delante de él. Si él no lo hace, entonces vengan y digan al pastor. Y entonces, él es desatado de la iglesia, y entonces él es tenido como un pagano y un publicano. Observen entonces al Señor ir a obrar en él. Ven, eso es cuando Él vuelve en sí. Eso es cuando Él entra humilladamente. Pero tratamos de hacerlo nosotros mismos. Ustedes lo saben, tratamos de hacer todo de la manera que deberíamos hacerlo, pero nunca tenemos éxito. Ahora bien, este Melquisedec, el rey de Salem, príncipe del sacerdote del Dios Altísimo, encontró a Abraham y lo bendijo. Y le dio a él sus diezmos. Abraham se los dio, y él era el rey de Salem, y él sacó pan y vino, la comunión, y se la dio a Abraham después de la batalla, después que los hombres habían sido rescatados. Ahora, todas las guerras, como dije, son peleadas por principios. Ahora, si ustedes tienen una pequeña guerra en la iglesia, el principio debe de ser correcto. Ustedes tienen que estar peleando por la cosa correcta, y cada miembro de la iglesia debe de hacer eso. Ahora bien, esta enseñanza es para la iglesia. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que yo estoy parado aquí. Para eso es la palabra de Dios. Es para la iglesia. No permitan que nada impida a esta iglesia. Si lo hacen, cada uno de ustedes son culpables. Y ustedes en sus diferentes iglesias. Si algo anda mal en su iglesia, ustedes son culpables porque ustedes son los supervisores de su iglesia. No depende del pastor. No depende de la directiva de diáconos. Depende de usted. Usted como individuo, ir a ese hermano y ver si puede reconciliarlo. Si no, tome 2 o 3 con usted y luego regrese. Si él no escucha eso, dígalo a la iglesia. Entonces él está despedido del reino de Dios. Dios dijo, si ustedes lo despiden a él allí, yo lo despediré a él aquí. Si ustedes han pasado por este orden, entonces él soltará al diablo contra él para la construcción y destrucción de su carne. Y entonces él regresará, correcto. Esa es la manera de hacerlo, a él regresar. Si él es un hijo de Dios, él regresará. Si él no es, bueno, él continuará. Y luego el diablo lo enviará a su lugar eterno. Ahora, los motivos de ello, si usted solamente tiene algo en contra de alguien, entonces eso es diferente. Pero si el hombre es culpable, y Lot había ido allá y había recaído, aunque él era un hebreo, él había ido allá y había recaído. Él estaba en gracia, pero él había caído de ella. Y cuando él salió, y Lot era salvo. Nunca piense que Lot no era salvo, él era. Porque todo el tiempo que él estuvo en el lugar incorrecto, la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían su alma justa diariamente. Ahora bien, su carne estaba haciendo una cosa. ¿Y cuál fue su fin? Él trajo más desgracia. Su esposa se tornó en un pilar de sal. Él tuvo hijos por medio de sus hijas. Así que ustedes pueden ver qué desgracia trajo eso, porque él había caído de la gracia y nunca se restauró él mismo otra vez, y Dios tuvo que sacarlo de la tierra. Pero todavía él era un hermano caído, y Abraham hizo todo lo que él pudo para recobrarlo. Y el espíritu que estaba en Abraham es el espíritu de Cristo que está en la iglesia hoy día. No importa lo que el hermano hizo, usted hará todo lo que usted pueda para traerlo de nuevo dentro del compañerismo de Cristo otra vez. No importa lo que él hizo, usted tratará todo lo posible. Ahora bien, queremos fijarnos ahora aquí otra vez, mientras continuamos con esta lección de este Melquisedec.
ese gran sacerdote de Salem y el creador de los cielos y la tierra. Ahora, siendo primero, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora fíjense, Él no era el Hijo de Dios. Él era el Dios del Hijo. Él no era el Hijo de Dios. Melquisedec no era. Pero Él era el Padre del Hijo de Dios. Bien, ese cuerpo que Él tenía, Él lo crió. No había sido traído a través de una mujer. Así que con ese cuerpo criado, Él no podía, algún cuerpo que Él mismo se hizo para revelarse a sí mismo. Ningún hombre puede ver a Dios en ningún tiempo. Dios es espíritu. Los ojos mortales no pueden ver esas cosas, a menos que sea en una forma como la de la columna de fuego, o lo que fuera, o en la forma de algún ser que ellos vieron por visión. Pero Dios mismo tiene que revelarse de alguna manera. Y Dios mismo se reveló a Abraham en la forma de un hombre. Él mismo se reveló a Moisés en la forma de un hombre. Él mismo se reveló a los hijos de Israel en la forma de una columna de fuego. Él mismo se reveló a Juan el Bautista en la forma de una paloma. ¿Ven ustedes? Él mismo se reveló en esas formas, cuando Él mismo se estaba revelando en la forma de un hombre como el rey de Salem, de Jerusalén. No de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial. Él mismo se reveló en esa forma. Él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios tenía que venir a través de una mujer para ser creado aquí en el vientre de una mujer, porque a través de la misma cosa vino muerte. Y Él no podía venir a través de creación como Dios lo hizo en el principio. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, la mujer no tuvo nada que ver con ello. Dios solo dijo, sea hecho. Y un hombre vino del polvo. Él lo llamó sin que ninguna mujer tuviera algo que ver con ello, pero la mujer estaba entonces en el hombre. Y Dios sacó a la mujer del costado de Adán. ¿Es correcto eso? Y luego la mujer fue y trajo al hombre a través de sexo. Así que de la única manera que Dios podía hacerlo, Él no podía venir en esa teofanía. Él no podía venir como Melquisedec. Él tenía que venir como un hombre y Él tenía que venir a través de la mujer. Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza herirá tu calcañar. ¿Lo captan? Dios tenía que venir a través de una mujer. Y Él lo hizo cuando Él habitó en su cuerpo de su Hijo Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando para sí mismo al mundo. Y Él ofreció su propia sangre como un sacrificio y dio su vida para que a través del canal de la muerte Él pudiera salvarlos a ustedes para vida eterna. Así que Dios vino entonces y Él fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. ¿Ven? Él era un hombre hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Ahora bien, Él no podía ser el Hijo de Dios porque ese hombre es eterno. El Hijo de Dios tuvo un principio, Él tuvo un fin. Él tuvo un tiempo en su nacimiento, Él tuvo un tiempo en su muerte. Él tuvo un principio y fin. Él tuvo ambos, padre y madre. Este hombre ni tuvo padre ni madre, principio o fin de tiempo. Pero Él fue hecho, este hombre, Melquisedec, fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios, cuando Él iba a venir al mundo en una forma de una mujer, mejor dicho, a través de una mujer en la forma de un hombre, y fuera formado en el vientre de tu madre, y yo te santifiqué y te ordené como un profeta para las naciones. Entonces, ¿qué puede usted decir que usted hizo? ¿Qué puedo yo decir que yo hice? Es Dios que muestra misericordia. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él no quiere que ninguno se pierda, seguramente que no, pero si Él es Dios, Él sabía quién sería salvo y quién no sería salvo, o Él no sabía nada. Si Él no sabía quién iba a ser raptado desde antes que el mundo hubiera sido formado, entonces Él no es Dios. Si Él es infinito, Él conoció cada pulga, cada mosca, cada piojo, cada anigua, que estaría en la tierra desde antes que la tierra fuera aún formada. Correcto. Él sabía todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. La Biblia dice que Él nos conoció y nos predestinó.
Establezcamos esto de una vez por todas. Vayamos a Efesios, el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 1 de Efesios. Solo por un momento. Yo quiero leer aquí por un momento para que ustedes realmente puedan entender que no es solamente que algo que yo estoy tratando de decirles a ustedes. Es algo que Dios está tratando de decirles a ustedes. Ven, ahora escuchen esto muy atentamente. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el mismo hombre que escribió la epístola a los hebreos está escribiendo esta epístola. A los santos. Esto no es para los incrédulos, sino para los santos, los santificados, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos... Muy bien, escuchen atentamente ahora el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién es nosotros ahí? La iglesia. Nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios sabía desde el principio quién sería salvo y quién no sería salvo. Seguramente que sí, Él no quería que ninguno se perdiera. Pero Él no envió a Jesús aquí solamente para ver si ustedes actuarían de esta manera. Bueno, pobre Jesús, le tengo lástima, tal vez sería mejor ser salvo y probarlo. No, Señor, Dios sabía en el principio quién sería y quién no sería. Así que Él sabía que algunos serían, por lo tanto Él envió a Jesús para hacer un sacrificio para aquellos a quienes Él antes conoció, porque aquellos que Él antes conoció, Él llamó, y aquellos que Él llamó, Él justificó, y aquellos que Él justificó, Él ya, tiempo pasado, glorificó. Allí lo tienen ustedes. Así que no son ustedes que se guardan a sí mismos, es la gracia de Dios que los guarda. Ustedes mismos no se salvaron por algo que ustedes hubieran hecho para merecer ser salvos. Es la gracia de Dios que los salvó. La gracia de Dios los llamó a ustedes. El conocimiento previo de Dios los conoció. Él sabía que ustedes estarían en esta iglesia en esta noche desde antes que la fundación del mundo fuera aún puesta. Él es infinito. Si Él no es Dios. Si Él sabía todas las cosas, Él era Dios. Si Él no sabía todas las cosas, Él no era Dios. Si Él es el Dios Todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Si Él no puede hacer todas las cosas, Él no es el Dios Todopoderoso. Allí lo tienen ustedes. Así que, ¿cómo pueden ustedes decir que es algo que ustedes pueden hacer? No es algo que ustedes pueden hacer. Es el amor de Dios y la gracia de Dios para ustedes que aún estén aquí. Nada que ustedes pudieran hacer. Dios los llamó a ustedes por su gracia. Ustedes escucharon, oyeron, aceptaron. Bueno, ustedes dicen, hermano Branham, eso lo hace bastante suelto. Seguramente que sí, ustedes son libres. Bueno, ese hombre puede hacer todo lo que él quiere, absolutamente. Yo siempre hago lo que yo quiero hacer. Pero si usted es un cristiano, usted no puede hacer lo malo. Hay una mujercita sentada ahí atrás en esta noche, mi esposa. Yo la amo con todo lo que hay en mí. Y si yo supiera que pudiera salir con otra mujer y pasara desapercibido, y fuera ella y le dijera, Meda, yo hice mal, pero ustedes piensan que yo lo haría, si yo realmente la amo, no lo haría. Correcto. Ahora, ¿qué si yo dijera, no puedo hacerlo, y le diré por qué? Ella me divorciaría, y yo soy predicador. ¿Ven lo que eso me haría? Eso me sacaría del púlpito. Si ella me divorciara, un hombre divorciado, yo tengo 3 hijos, yo no pudiera pensar en eso, pero caray, Bueno, si es así, de esa manera, usted todavía es un legalista. No es bajo legalismo que yo me casé con ella. No es legalismo lo que me hace vivir verdadero a ella. Es porque yo la amo. Yo no estoy obligado a hacerlo. Yo lo hago voluntariamente porque es un asunto de amor. Y si usted ama a su esposa, usted hará la misma cosa. Y si usted ama a su esposa de esa manera, con amor filio, ¿cómo debería usted amar a Cristo con amor ágape? Lo cual es 1,000,000 de veces más fuerte. Si usted realmente ama a Dios, si yo supiera en esta noche que pudiera salir y emborracharme, si yo supiera en esta noche que yo pudiera salir y ser inmoral, si yo supiera en esta noche, si eso aún estuviera en mi corazón de hacer así, y fuera y lo hiciera, sabiendo que Él me perdonaría, yo no lo haría. Yo lo estimo mucho a Él, yo lo amo.
Seguro. Seguramente que sí. Esa es la razón que yo no vendería mi experiencia por ninguna denominación. No, señor. Por ninguna asamblea de Dios, ninguna iglesia de Dios, ninguna de los santos peregrinos, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos. Yo no tomaría nada que pudiera ser ofrecido por esta experiencia porque nunca vino del hombre, vino de Dios. No, señor, yo no vendería mi primogenitura por ningún rock and roll de Elvis Presley, ni por su flota de católicos, ni sus, Cadillac quise decir, ni sus millones de dólares y demás que él recibe cada mes. No, señor, yo lo amo a él. Y si yo, mientras yo lo ame a él, de esta manera, yo permaneceré verdadero a él. Y si Dios me llamó y me eligió, él ha puesto algo en mí, y yo lo amo a él. Yo recuerdo al señor Isler. Todos ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes. Él ha venido aquí, el senador por el estado de Indiana, vino aquí y tocó su guitarra cuando mi bebé murió y mi esposa había muerto y todos ellos yacían aquí en el cementerio. Y yo iba subiendo el camino con mis manos detrás de mí, llorando. Él saltó de su camioncito y vino y me abrazó y dijo, Billy, yo quiero hacerte una pregunta. Dijo, yo te he escuchado predicar hasta que casi te desmayas en el púlpito. Te he escuchado en las esquinas de la calle y en todas partes clamando por Cristo. Dijo, ahora mira, Él se llevó a tu papá, Él se llevó a tu hermano, te los arrebató a los dos. Y ellos murieron en tus brazos, allá murieron ellos, y tu esposa murió tomando tus manos, y tu bebé murió, y tú clamaste a él para que te ayudara, y él te volteó su espalda. ¿Qué piensas acerca de él? Yo dije, yo lo amo a él con todo lo que hay en mí. Si él me envía al infierno, yo todavía lo amaré. Él es justo. Yo no digo eso, por 26 años lo ha probado, correcto. Si usted lo ama a él, no como un deber, que yo no puedo hacer esto y yo no puedo hacer eso. Usted lo ama a él demasiado para hacerlo, porque él lo ha escogido. Usted nunca lo escogió a él, él lo escogió a usted. Usted dice, yo busqué al Señor y busqué al Señor. Ningún hombre busca a Dios, es Dios buscando al hombre. Usted pudiera estar buscando un favor de él, pero Dios tiene que cambiar su naturaleza antes que usted aún lo busque a él, porque usted es un pecador, usted es un cerdo. Correcto. Y algunos de ustedes van a la iglesia y solamente viven por su membresía. Salen aquí y hacen todo lo del mundo, y luego todavía regresan y dicen, sí, yo pertenezco a la iglesia. Bueno, eso está muy lejos de pertenecer a Dios. Seguro que sí. Yo no. Pero ustedes ven a la gente haciendo eso. Ustedes pueden saber, ellos son buenos miembros de iglesia. Eso es verdad. Ustedes todavía pueden ser miembros de iglesia y hacer esas cosas, pero ustedes no pueden ser cristianos y hacerlas. Como yo dije en esta mañana, el cuervo, si alguna vez ha habido un hipócrita, es el cuervo. Correcto. Él y la paloma se sentaron en la misma arca. Se sentaron en la misma percha. Y el cuervo estaba satisfecho cuando se le soltó y salió de esa iglesia para poder salir allá y posarse en un cadáver y graznar, y comer de eso, comer de un caballo y comer de una vaca, y de lo que fuera, él estaba satisfecho, pero cuando él soltó a la paloma, ella no podía encontrar descanso para la planta de sus pies. Ella tenía tanto derecho de posarse sobre un animal muerto como el cuervo lo tenía, pero eran dos naturalezas. Correcto. Él y la paloma se sentaron en la misma arca, se sentaron en la misma percha. Y el cuervo estaba satisfecho cuando se le soltó y salió de esa iglesia para poder salir allá y posarse en un cadáver y graznar, y comer de eso, comer de un caballo y comer de una vaca, y de lo que fuera, él estaba satisfecho, pero cuando él soltó a la paloma, ella no podía encontrar descanso para la planta de sus pies. Ella tenía tanto derecho de posarse sobre un animal muerto como el cuervo lo tenía, pero eran dos naturalezas diferentes. Una de ellas ella era una paloma para empezar, él era un cuervo para empezar. Pero si ustedes se fijan, el cuervo puede posarse aquí en un cuerpo muerto y comer todo el mediodía. La paloma se posará en el campo de trigo y comerá todo el mediodía. Y el cuervo puede volar de allí y comer comida de paloma, tanto como él quiera. Él pudiera comer tanto trigo como el cuervo puede. Mejor dicho, como la paloma puede. Pero el cuervo, puede comer la comida de paloma, pero la paloma no puede comer la comida del cuervo. Correcto. Así que un hipócrita puede venir a la iglesia y regocijarse y gritar y alabar al Señor y continuar de esa manera y regresar afuera y disfrutar de las cosas del mundo. Pero un cristiano nacido otra vez no puede hacerlo porque el amor de Dios lo constriñe a tal grado que él no puede hacerlo.
Así que si usted es solo un cristiano por unirse a la iglesia y deja de hacer esto y eso, el mismo deseo está en usted. Usted necesita otra sumergida. Eso es exactamente lo correcto. Y ustedes, mujeres, que pueden vestirse con esos pantaloncitos cortos y salir aquí en las calles, y luego ustedes mismas se llaman creyentes. Ustedes son creyentes tal vez, pero ustedes son un pobre ejemplo de uno. Si ustedes realmente tuvieran a Cristo en sus corazones, ustedes no tendrían que haber pensado de tales cosas como esas. A mí no me interesa lo que el resto de las mujeres hacen y el resto de las jóvenes hacen. Ustedes serán diferentes porque ustedes aman demasiado a Cristo. Yo hablé con una mujer el otro día en una casa y ella levantó sus manos de esta manera. Dijo, Reverendo Branham, yo casi estoy desnuda aquí en mi casa caminando. Yo pensé, vergüenza debería de tener en su propia casa. A mí no me interesa en dónde usted esté. Correcto, vístase y actúe como una mujer, como debería una dama. Vergüenza debería de tener. Pero ustedes guardan, y la Biblia dice, si ustedes aman esas cosas, las cosas del mundo, el amor de Cristo ni siquiera está en ustedes. Y si ustedes aman al Señor simplemente con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ustedes quitarán esas cositas sucias, obscenas de ustedes, correcto. Y usted, diácono, y todos ustedes aquí que salen aquí a la calle y voltean bobeando y mirando a cada una de esas mujeres, vergüenza deberían de tener, y llamándose ustedes mismos hijos de Dios. Yo sé que eso está quemando, pero es preferible ser quemado que después ser quemado para siempre allá. Así que si ustedes hacen esas cosas, ahora, uno no puede hacer nada si una mujer camina por la calle media vestida. Si ustedes tienen ojos, ustedes seguro la verán, pero ustedes pueden voltear su cabeza. La Biblia dice, cualquiera que mirara a una mujer para codiciar ya cometió adulterio con ella en su corazón. Permíteme decirle algo, querida hermana, usted va a tener que responder. A mí no me interesa, usted pudiera ser tan pura como un lirio. Usted tal vez nunca en realidad cometió un pecado de ese tipo, un pecado inmoral en su vida, pero si usted se viste de esa manera, usted va a tener que responder en el juicio por cometer adulterio con cada hombre que la miró a usted. Eso es lo que la Biblia dice. Y al caminar por la calle, ¿quién es culpable? El hombre, no, señor, usted es. Usted misma se presentó de esa manera. La mujer tiene un gran lugar. Es un lugar sagrado, distinguido, maravilloso, pero ella misma debe guardarse de esa manera para mantener su llamamiento como ella debería, como una madre, como una mujer, y en su feminidad. Cuando el carácter femenino de la mujer es destrozado, el espinazo de cualquier nación es destrozado. Y esa es la razón hoy día. Nuestra nación está arruinada debido a la inmoralidad de nuestras mujeres. Eso es exactamente lo correcto, seguro. Es la corrupción entre nosotros lo que la está destrozando. Lo que usted necesita es encontrarse una vez con este Melquisedec. Amén. Y permita que Él la bendiga y le dé a usted el vino y el pan, vida eterna. Entonces usted verá las cosas diferentes. Entonces usted será diferente. Usted no querrá que los muchachos le den un silbido de coyote, el silbido del lobo, o como usted lo quiera llamar. Seguramente que no. Usted será diferente. Y usted quiere decirme que usted se viste de esa manera y que sale allá afuera sin ningún otro propósito. Usted dice, bueno, es más fresco. Usted nada más está excusándose. No es más fresco. La ciencia prueba que no es más fresco. Es la lujuria que viene sobre usted, oh hermana. Usted no se da cuenta. Yo no estoy tratando de herirla, pero estoy tratando de prevenirla. Una mujer moral, lo más limpio que ella puede ser, una damita fina, sale a la calle con esas cosas puestas inconscientemente sin saber lo que ella está haciendo, porque algún predicador apóstata tiene miedo de que el esposo de ella ya no vaya a pagar sus diezmos en la iglesia. Si él alguna vez se hubiera encontrado con Melquisedec, él no pensaría esas cosas, predicaría el evangelio. Si eso les quemaría el cuero de sus espaldas, él lo predicaría de todas maneras. Eso es exactamente lo correcto. Usted lo hace, y lo hace porque ese es un espíritu de lujuria que está sobre... Y ustedes, hombres, que permiten a sus esposas hacer esa clase de cosas, yo tengo un concepto mediocre de ustedes como hombres, y eso es correcto, correcto. Ahora, no hay elogios en eso, porque quise decir, no hay disculpas, porque eso es la verdad. Cualquier hombre que permite a su mujer salir a la calle y actuar de esa manera, hermano, usted debería de estar usando la ropa de ella. Correcto, usted. Pues, caray, yo no digo que mi esposa no lo haría, pero yo tendría que ser cambiado y pervertido de lo que yo soy ahora si yo viviera con ella mientras ella lo está haciendo. Y eso es exactamente lo correcto. Mis hijas tal vez lo hagan. Cuando ellas lleguen a ser mujeres, yo no digo que ellas no lo harán. Yo no sé. Eso depende de la misericordia de Dios. Yo espero que no. Si ellas lo hacen, ellas pisotearían las oraciones de un padre justo. Ellas pisotearían la vida de alguien que trató de vivir bien. Si ellas alguna vez lo hacen, correcto. Bueno, yo quiero vivir bien, enseñar bien, estar correcto e instruirlas bien. Si ellas hacen eso, se abrirán paso al infierno, pasando por encima de mi predicación y pasando por encima de mi Cristo y pasando por encima de mis advertencias, correcto. Si ellas alguna vez lo hacen, seguramente que sí, correcto. Vergüenza debería de tener. Si usted alguna vez encuentra a Cristo cara a cara y Él la bendice y pone ese beso de aprobación en su corazón,
Todos los diablos del infierno nunca la harán a usted usarlos otra vez, correcto. Usted ha pasado de muerte a vida, y la mira está en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Amén. Es mejor que deje ese tema, es delicado. Muy bien, pero es la verdad. Muy bien, mientras avanzamos ahora, solo un poquito más adelante y luego terminaremos. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Su actitud hacia Cristo hará una gran impresión en lo que sus hijos serán. La vida que usted vive delante de su familia hará una impresión en lo que sus hijos serán, porque la Biblia dice que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación. Bien, solo por unos momentos antes de terminar.